Está en producción desde el año 2012. Esta fue nuestra base más el proyecto de implementación a normas internacionales sobre la cual nosotros teníamos que realizar una conceptualización y una implementación en la nueva herramienta. Un punto principal y fundamental para nosotros es el tema de la base normativa, en este caso la base legal vigente. Tenemos la Constitución de la República, tenemos el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPLAFIP, el reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación y su reglamento. Tenemos a las normas, la norma técnica de contabilidad gubernamental, las normas internacionales de contabilidad del sector público, el acuerdo ministerial 0033, las normas de control interno y el reglamento general sustitutivo. En estos puntos voy a hacer énfasis a la norma técnica. Como ustedes conocen, en el año 2016 nosotros hacemos una actualización ya hacia normas internacionales y el punto en el cual nosotros ya hicimos los principales cambios o los puntos fueron propiedad, planta y equipo, incorporamos conceptos de inventarios, de propiedades de inversión, bienes biológicos, intangibles, lo que es ya la parte de bienes de infraestructura, bienes de patrimonio. Y nosotros aquí ya tenemos los principales conceptos y esta fue una base para nosotros ya tener las clases de activos que se incorporarían en la nueva herramienta que es el SINAFIP. Tenemos el acuerdo ministerial, ya se había manifestado. Para nosotros poder entrar a una nueva herramienta hemos hecho un esfuerzo como subsecretaría conjuntamente con las entidades brindando la asistencia técnica para que se logre ya conciliar e incorporar todo lo que es el inventario tanto de bienes y el propio inventario como tal, que eran las existencias conocidas anteriormente. Estos saldos son necesarios para poder iniciar la operatividad en la herramienta. No podíamos dejar de lado las normas. Hemos hecho un esfuerzo y un trabajo también conjuntamente con la Contraloría General del Estado desde hace varios años con la emisión de los reglamentos, temas de revalorización. Adicionalmente, los cambios que se han implementado, las personas que ya hemos visto el reglamento, ya hay conceptos de norma internacional. En la norma ya se habla de propiedad, planta y equipo, se habla del concepto de inventarios, asimismo de bienes de infraestructura. El trabajo conjunto con la Contraloría nos ha permitido también incorporar nuestros conceptos y que estén normados para los futuros exámenes que realice la Contraloría. Esto nuevamente ha sido enfocado con miras a la salida de nueva herramienta, nuestro proyecto de implementación a normas internacionales y el trabajo siguiente que también nos queda a todas las entidades para poder utilizar la nueva herramienta. En cuanto al módulo ya como tal, nuevamente nosotros partiendo de un módulo actual que es el sistema de bienes y existencias, teníamos que todo lo bueno que hemos logrado incorporar en la herramienta y mejorarla. Tenemos el primer tema donde quiero hacer énfasis a las generalidades del módulo. Nos llama un poco la atención a las entidades cuando hablamos del término de activos, pero al hablar del término de activos estamos refiriéndonos al agrupador que es bienes. Los bienes que constituyen tanto los bienes de larga duración como los bienes de control administrativo. Esos términos no los hemos cambiado, no ha habido un cambio del sistema a la norma, es decir, el sistema no ha cambiado la norma ha seguido actualizándose, son términos que utiliza la herramienta, pero que no están variando o están cambiando nuestra norma como tal, ¿no? Por tanto, cuando hablemos de activos, nosotros estamos hablando de bienes, que es un nuevo concepto. Otro de los temas también, y que quería comentarlo también el día de hoy, por norma técnica nosotros en el año 2016 ya cambiamos el término de existencias a inventarios. El término que utiliza SINAFIP, la herramienta en el módulo, es materiales, pero nuevamente cuando hablemos de materiales estamos hablando de inventarios, son conceptos de la herramienta, pero no son conceptos que están cambiando la norma. Entonces, quizás al inicio a nosotros como entidades nos puede llamar la atención, por eso quería compartirles esto. Es un cambio de término en herramienta, pero no es un cambio de término que vaya a variar la norma ni cómo está conceptualizada en este momento. Asimismo, ¿qué es lo que manejamos actualmente nosotros? Nosotros manejamos lo que son las bodegas
Y hay un nuevo término también en el sistema, ¿no? Cuando nos referimos a almacenes. Es un término, pero seguimos con el concepto. Estamos cumpliendo lo que indica el reglamento, tener una bodega, tener un responsable de la bodega, y es así que la bodega nos va a permitir registrar un custodio asociado, y este código está asociado a la ficha del activo, que es al bien como tal. También tenemos el manejo de una ubicación, que es el dato informativo de dónde está ubicado ese custodio. Una codificación que se incorpora también al sistema con una codificación de tipo. Cuando hablemos de una codificación de un almacén A, estamos hablando de activos. Cuando hablamos de una codificación I, nos referimos a inventarios. Y una nueva codificación porque ahora tenemos un módulo que es el de especies valoradas, y también la generación o la creación de las cajas de ventas, que también es parte de este proceso. Y tenemos al número de bodeguero, que es el guardalmacén, que es aquel que va registrado, y ahí empieza ya la interoperabilidad con los otros sistemas que tenemos con el distributivo de la nómina. Entonces, tenemos una bodega, un almacén atado a un custodio, sabemos a dónde pertenece el custodio, y con una codificación específica que a nosotros nos permite saber qué tipo de bienes o inventarios o especies estamos asignando a cada uno de los almacenes. En cuanto a la ficha del activo, nosotros en el módulo actual ya manejamos e ingresamos tipos de bienes, ¿no? Ingresamos mobiliarios, ingresamos maquinarias y equipos, vehículos, todos ellos atados también a su asociación presupuestaria y contable. Bajo ese esquema, ¿qué es lo que hacemos como subsecretaría? Nosotros primero empezamos a definir cuáles son las clases de los bienes, tanto para BLD como BCA, bienes de larga duración y bienes de control administrativo. Cada uno de esos bienes, cada uno del mobiliario, la maquinaria, está asociado a su cuenta contable y a su ítem presupuestario, de tal manera que estas matrices ya permiten tener el control sobre el sistema y no tomar un activo que no corresponde a la cuenta contable. Si ustedes, las personas que manejan el sistema, también conocen que a la fecha registramos datos específicos, es decir, el color, material, dimensiones. Si es un vehículo, por ejemplo, la clase de motor, el número de chasis, estos datos también se los ha considerado en el sistema para que guarde la consistencia de la información que se va a migrar. También tenemos datos comunes que permiten enlazar al catálogo de bienes. El catálogo de bienes es parte del SINAFIP. Va a continuar siendo parametrizado desde el Ministerio de Economía y Finanzas, pero a nosotros nos permite también tener un control de un catálogo uniforme sobre el cual hasta la fecha han venido trabajando todas las entidades que operan en el módulo de bienes del sistema de bienes y existencias. Estamos viendo ahora, hay nuevos nombres, pero de información similar a la que manejamos en este momento. Tenemos los datos comunes, que es el catálogo, los datos específicos que ya los he nombrado, una categoría de general donde está la descripción como tal del bien. Tenemos también la asignación de la parte de la depreciación, ¿no? Podemos desde la ficha, nosotros desde la ficha como tal o desde el activo, decir a qué clase de depreciación se está atando. Y al decir clase de depreciación, no estoy indicando que vamos a tener diferentes tipos de depreciación, más bien me estoy refiriendo a los cálculos. Por norma internacional, nosotros no podemos tener un valor residual que sea un 10% fijo. La norma me dice que yo puedo tener diferentes porcentajes de valor residual. Asimismo, la tabla de vida útil no es fija. Quiere decir que yo también, en base a un informe, puedo identificar una vida útil determinada para un bien que no esté necesariamente siendo los 10, los 5, los 20 años. Es una tabla propuesta que se va a mantener en norma, pero que a mí también me permite asociar otro tipo de vida útil a los bienes dependiendo del informe con el que cuente la entidad. Entonces, no está cerrado en este momento. Eso es un cambio que se viene con norma internacional. Y la asignación de la forma de ingreso, es decir, vamos a seguir manejando lo que es lote, componente, y que a medida que avancemos en la presentación también les voy a comentar la conceptualización que hemos realizado. Entonces, cuando hablamos de las clases de activos, justamente queremos ponerlo en pantalla, es para que ustedes también conozcan tanto las áreas administrativas como financieras que nos están acompañando, cómo es que estructura la subsecretaría todas estas tablas.
Nosotros hemos definido una clase de activo que está asociada al tipo por ejemplo, vehículo que estamos observando en pantalla. Tenemos vehículos que son de comercialización, de administración, que son de producción, de proyectos, de programas. Y nosotros hemos definido ya una clase de activo específica para todos los tipos de vehículos. Como están viendo en pantalla, cada uno asociado a su cuenta contable y a su asociación presupuestaria. Como pueden apreciar ustedes que cada clase tiene asociado una cuenta y un ítem de tal manera que todo esto ya quede enlazado y no se permita asociar, por ejemplo, la cuenta de vehículos a una cuenta 1410104 que es de maquinaria y equipo. Ese control ya lo tenemos en el sistema de bienes y ese control lo hemos también conceptualizado en la nueva herramienta de tal manera que sigamos teniendo esa coherencia entre lo que vamos a ingresar versus lo que está asociado tanto la cuenta como el ítem presupuestario. Y esto se realiza por cada uno de los tipos de bienes. Nosotros tenemos ya conceptualizados todos los tipos de bienes, inclusive los que están por norma internacional. Todo lo que ustedes conocen en este momento, que es mobiliario, maquinaria, equipos, sistemas, vehículos, más todas las nuevas clases de activo por norma internacional, es decir, propiedades de inversión, bienes biológicos, bienes intangibles, se suman a la incorporación de esta tabla para que ustedes también puedan empezar a hacer el ingreso de estos tipos de bienes bajo lo establecido en la norma técnica. Aquí hay algo nuevo para todos. Al momento nosotros no tenemos un módulo en producción de inventarios, tenemos un capturador en producción, pero aquí tenemos ya la parte, lo que corresponde ya a los materiales o inventarios. Perdón, veía un mensaje que me indicaban que no estaban viendo la pantalla. No sé, Adri, si me confirman si están viendo la pantalla. Sí, se mira. Se mira, sí. Okay, sí, perdón, veía un mensaje. Entonces, aquí nosotros tenemos ya nuevos conceptos, pero conceptos que quizás no llamen la atención, pero son conceptos que están dentro de la lógica de la implementación del sistema. El micrófono abierto. Podríamos cerrar el micrófono, por favor, que está activo. Gracias. Entonces, tenemos aquí la ampliación del material y la clase de valoración. Nuevamente, un poco retrocediendo, cuando hablamos de material estamos hablando ya del inventario y la clase de valoración está asociada con la cuenta contable. ¿Qué es lo que va a pasar? La entidad va a poder identificar del grupo del catálogo de inventarios cuáles son los que van a utilizar. Nosotros al momento tenemos un catálogo de inventarios de alrededor de 120,000 ítems, pero no podemos desconcentrar a todas las entidades, pero sí tienen opciones. Es decir, el Ministerio de Salud, cuando ellos ya vayan a operar en la herramienta, lo que va a pasar es que ellos van a poder ampliar, es decir, voy a decir de este número de códigos, aquellos que están relacionados con medicinas, con dispositivos médicos, necesito visualizarlos, amplío esa información para poder visualizar lo que yo necesito. Por ejemplo, como Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros no requeriríamos ese tipo de inventarios, por ende yo no querría la visualización de los 130,000, yo lo que querría es la visualización específica de lo que voy a necesitar. Y eso también es posible con la cuenta contable. Nuevamente al ejemplo. En el caso de la ESPE, manejan inventarios que son de producción, es decir, ellos van a necesitar ciertos tipos de inventarios para trabajarlos con las cuentas de producción. En el caso del MEF, nosotros trabajamos con inventarios de consumo corriente, no necesitaríamos hacer esa ampliación para esa determinada cuenta contable. Le damos la posibilidad a cada una de las entidades de que amplíen la información conforme sus requerimientos, tanto a nivel de inventario como a nivel de la clase de valoración. Esto también está atado con la asignación que tenga cada una de las entidades.
Porque si yo solo trabajo en un año con inventario de consumo corriente, no necesitaría ampliar mi inventario para una determinada cuenta que no esté relacionada con lo que yo ya sé que en el inventario voy a hacer. No quiere decir que no pueda, la entidad puede, pero para tener un listado de 130,000 inventarios, yo tendría listado con el cual yo voy a trabajar durante ese año. Es una opción que está habilitada por las entidades y para nosotros es manejable y daría una forma adecuada de poder tener un control, una visualización sobre los tipos de inventarios con los que van a trabajar ustedes en las entidades. Para poder, nuevamente, como lo hicimos en inventarios o en bienes, perdón, también teníamos que hacerlo para inventarios. Teníamos que nosotros dar una categorización a cada uno de los tipos de inventarios. Nosotros tenemos alimentos y bebidas, tenemos alimentos y bebidas, tenemos lo que es materiales de oficina, hay materiales de reproducción. Todos esos tuvieron que ser identificados como un tipo de inventario, cada uno asociado a su categoría de valoración, que es lo que vimos anteriormente. La categoría de valoración prácticamente es la cuenta contable y su asociación presupuestaria. Tenemos ahí alimentos y bebidas como ejemplo en la pantalla, que está asociado a lo que es consumo corriente, inventarios en producción, inventarios en productos en proceso, inventarios en comercialización, inventarios en proyectos e inventarios en programas. Todo esto es asociado a un código específico. Por ejemplo, estamos viendo que corriente dice 01CO, que está asociado a la cuenta 13101 y al ítem 530801. Estamos viendo un ejemplo, pero nosotros ya hemos hecho la categorización de todos los tipos de cuentas y los tipos de inventarios bajo lo establecido en el catálogo general de cuentas y también los tipos de inventarios que hemos ido receptando a través de la creación del catálogo de inventarios que de hecho está publicado en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, nuevamente ya haciendo énfasis en lo que es el proyecto. Nosotros desde el año 2016 en la herramienta actual y con la herramienta nueva ya profundizamos todo lo que va a incorporarse con la norma internacional. Las clases de activos están asociadas para lo que es propiedad, planta y equipo, bienes de infraestructura, bienes del patrimonio artístico y cultural, propiedades de inversión, bienes intangibles, bienes biológicos y bienes concesionados. Conceptos en los cuales requieren una contabilización específica, un reconocimiento, un tratamiento contable específico, en el cual el SINAFIP debe poder solventar todas estas necesidades de normativa y de convergencia, norma internacional. Yo lo que he incorporado aquí es ejemplos para un poco comentarles cuál ha sido la conceptualización y que el sistema les va a permitir ejecutar. Estamos viendo en la pantalla lo que es el tema de bienes biológicos. Con la actualización de la norma técnica ya nosotros debemos diferenciar qué es un bien biológico y adquirirlo, para lo cual nosotros tenemos transacciones en el sistema para hacer la adquisición como tal. Estamos viendo en pantalla, por ejemplo, comprar un semoviente con la cuenta 1410512. Vamos a poder comprar, pero hay más procesos inmersos por norma que también debe permitirme el sistema y es algo nuevo que es la depreciación. Hay bienes biológicos que por norma y por norma internacional también son categorizados como propiedad, planta y equipo y que van a ser depreciados bajo una tabla de vida útil que se ha incorporado ya también en la norma técnica. Quiere decir que yo puedo comprar un biológico dentro de la categoría de propiedad, planta y equipo, lo puedo depreciar, pero también yo podría identificar y reclasificarlo a una cuenta ya propia de bien biológico, que es la 1810512. Para un poco ejemplificar con lo que siempre nosotros comentamos. Compramos o adquirimos en este caso los semovientes que utiliza la policía, en este caso los perritos que utiliza la policía. Estamos adquiriendo el bien como tal, el semoviente, lo estamos depreciando bajo una vida útil ya identificada, incluso con un informe técnico,
Sin embargo, dejamos de tener en uso para actividades administrativas y ahora lo podría utilizar para actividades reproductivas. El paso entre una actividad administrativa y una actividad reproductiva ya es un cambio de norma, es decir, ya no lo puedo tratar como una norma de propiedad, planta y equipo, lo debo tratar como una norma de bienes biológicos. Cambia de norma, cambia de cuenta y tengo que reclasificar. Todo lo que estamos viendo en pantalla lo puedo hacer a través de transacciones propias del sistema. Lo compro, lo deprecio y utilizo una transacción de reclasificación para ya empezar a tratar contablemente a ese semoviente como un bien biológico. Y hay algo muy importante que también empiezan a conectarse las normas también. Yo inclusive, estamos viendo en pantalla, podría tratar como inventario, es decir, producto del semoviente, de los temas de reproducción, yo podría tener crías sobre las cuales yo voy a tener que reclasificar y ahora tratarlas como inventarios, inventarios que pueden ser inclusive para comercialización. Este es el claro ejemplo de la conexión de las normas y los procesos que van a estar inmersos en el sistema para tratar todo lo que es norma internacional y hacerlo a través del sistema. Entonces tenemos el claro ejemplo bien biológico. En este momento en la pantalla estamos apreciando la aplicación de tres normas, prácticamente tres normas en las cuales nosotros tenemos que tener claro el reconocimiento para poder hacer esta reclasificación y con transacciones específicamente del sistema. Otro de los temas también que es similar, por decirlo, que también requiere un tratamiento de norma internacional y bajo sistema, es la adquisición de los bienes de patrimonio histórico, artístico y cultural. Tenemos ya la cuenta, todas la conocen, que es la 141.0108, que son los bienes artísticos y culturales, los puedo adquirir, tienen una asociación presupuestaria, pero también hay un concepto de norma internacional en los cuales yo podría reclasificar de un bien artístico y cultural a un bien del patrimonio histórico y artístico y cultural. Si bien están dentro de la norma de propiedad, planta y equipo, ya la categoría de la cuenta es la diferenciación de cómo lo estoy clasificando a ese bien. Por eso es que ustedes van a ver muchos cambios en la norma porque están asociadas a las normas internacionales y a cómo vamos a visualizar. Siempre tengamos en mente cómo vamos a ver nuestros estados financieros. Nuestros estados financieros van a reflejar la información que se registra y se vaya tratando contablemente. Entonces, estamos viendo en pantalla cuál es la reclasificación. Perdón, veo muchos mensajes que dicen que no se escucha, no sé si es particular, pero bueno, voy a alzar un poquito acá el volumen. Entonces, estamos viendo en pantalla también otro efecto de la norma. Lo adquirimos con la misma norma de propiedad, planta y equipo, pero hacemos una reclasificación de un bien histórico, perdón, un bien artístico y cultural o un bien del patrimonio histórico, artístico y cultural. Estamos trabajando en este momento con la NIC-SP, que es de propiedad, planta y equipo. Ahora bien, vamos a otro tema. En el módulo de bienes nosotros hacemos procesos de depreciación. Otro concepto que ha llamado mucho la atención es el término de amortización. Es un tema de amortización, pero es un concepto. No, nosotros no estamos cambiando la norma, estamos depreciando los bienes. De hecho, la norma es clara en cuanto a depreciación. El concepto como tal es amortización como herramienta, no como cambio normativo. Entonces, muchas veces nos preguntan, ¿cambiaron el concepto? Nuevamente lo repito, no estamos cambiando conceptos, únicamente son términos del sistema, pero nosotros mantenemos la depreciación. La transacción se mantiene para los bienes depreciables, utilizamos la fórmula que está establecido en la norma técnica de contabilidad. La tabla de vida útil es propuesta por norma internacional, nuevamente lo repito, no es una vida útil fija, es una vida útil que es propuesta y debe ser parte del análisis propio de cada entidad por el uso, por el tiempo que ha pasado sobre ese bien, puede ser por productos de valoraciones nuevas que se hayan dado, productos de revalorización. Eso me permite a mí hacer una actualización de la vida útil. Tenemos la depreciación sigue asociada al valor contable porque tenemos que establecer un valor en libros. La depreciación la van a poder ejecutar cada una de las entidades y lo van a poder hacer de forma mensual
y otras formas también con una depreciación no planificada que también la tiene el sistema. Y existen transacciones estándar para poder hacer ajustes manuales de depreciación. He incorporado también por qué también debemos hablar y separar un poco como norma nosotros. Cuando hablamos de depreciación, depreciamos los bienes y amortizamos los bienes intangibles. Es decir, yo deprecio propiedad, planta y equipo, amortizo los bienes intangibles. Se incorpora también al sistema claves de amortización específicas para que ustedes deprecien y cumplen lo que indica la norma. La norma me indica que yo debo depreciar aquellos intangibles que tienen una vida útil definida y no amortizo aquellos que no tienen una vida útil. Por ende, nosotros les hemos incorporado dos claves de amortización para que ustedes puedan asociar a la específica. Si yo sé que el software que lo diseñamos tiene una vida útil indicada por el técnico de 10 años, defino una vida útil y lo amortizo. Si yo, en cambio, tengo aquí una marca, una patente, donde pueden tener, no hay una vida, no, voy a referirme mejor al punto específico, hablamos siempre a veces de canteras o mineras donde es imposible definir una vida útil, es imposible para una persona decir que eso me puede durar 100 o 10 o 200 años. Hay ciertos intangibles donde yo no puedo definir la vida útil para ellos, la norma es clara y me indica que ellos no se amortizan. Entonces, si no se amortiza, usted tiene a través del sistema una opción para poder asociar esta no clave de amortización para que no continúe el proceso. También se asocia a los bienes y es una clave de amortización ya definida dentro del sistema. A medida que nosotros evaluemos la necesidad de incorporar por norma internacional otras claves, es decir, otras formas de cálculo, pues lo iremos haciendo de tal manera que la entidad disponga de todas las opciones para cumplir con la norma internacional. Lo había comentado también respecto a los componentes, en cuanto al lote y lo que tenemos en este momento. Nosotros en norma manejamos lo que es la compra por lote, lo que es la compra por el componente, y eso es lo que pedimos al sistema. En este caso, por ejemplo, en el sistema actual no manejamos lo que es el componente o lote. Nosotros sabíamos que hay que mejorar, mantener todo lo bueno, pero mejorar para el usuario lo que estaba faltando. Y es así que ustedes ya pueden hacer la adquisición a través de una transacción específica para poder registrar como componentes. El claro ejemplo de un componente que siempre hemos hablado es de la computadora, es decir, yo puedo registrar ahora la parte principal con sus componentes, que es el CPU, el mouse, el teclado, asociados cada uno a su código específico. También teníamos que incorporar lo que es el lote. Siempre decimos vamos a comprar un determinado tipo de bienes para ubicarlos en un mismo espacio físico, del mismo costo, mismas características, pero también necesitábamos asociarlos de alguna manera para que se sepa que es un lote y tratarlo un lote como tal, inclusive por efectos de depreciación. Esta transacción está incluida dentro de la desagregación y hay un componente más que se incorpora, que es las compras centralizadas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nosotros somos Ministerio de Salud, estamos comprando un lote de computadoras, pero que van a ser distribuidas a las EODs. Yo hago la adquisición de una compra centralizada de 500 computadoras, puedo hacer la compra en una sola ficha, pero yo le voy a permitir a cada una de las EUDs que sean las responsables de la desagregación. Es decir, si ya recibieron físicamente los computadores en cada una de las provincias, ellos van a poder identificar y saber cuál es el color, material, dimensiones, para que ya directamente se haga la desagregación y la incorporación contable. Esto es un pedido que siempre nos han hecho las entidades, precisamente porque parte de la conciliación para nosotros ha sido ver cuáles han sido los pedidos de las entidades, y este es un claro ejemplo. Nuevamente, compramos y distribuimos, hay una transacción específica para hacer este proceso. Otro de los temas que se incorpora a la herramienta es la acumulación de los costos de producción. Nosotros, si bien no todas las entidades no tienen procesos de producción, hay entidades que sí los tienen, y si existe la necesidad, nosotros teníamos que incorporar un proceso en el sistema para que tengan opciones de manejar todo esto, y uno de ellos es los costos de producción. Yo estoy colocando, como digo, en la pantalla asientos que, como lo van a compartir en la presentación, ustedes los van a ir observando.
pero tenemos ya la posibilidad de hacer las compras de materias primas, las que están asociadas a cada una de sus cuentas contables específicas. Una vez ya por el módulo específico de la nómina, tendrán que hacer los pagos de la nómina de producción. Tenemos el pago de los costos indirectos, que es un servicio que también está asociado al ítem específico de costos de producción, como lo estamos viendo en pantalla. En el módulo de contabilidad, cuando recibieron la charla, deben haber visto la clasificación que tenemos e incorporamos un nuevo grupo de cuentas relacionadas con costos, que es la asociación y las cuentas que inician con 6, ¿no? Todo ya estamos catalogando en el plan de cuentas para poder ir asociando en los diferentes procesos del sistema. Tenemos la depreciación de bienes de producción, también tenemos una transacción específica en el proceso de depreciación donde ustedes van a poder hacer y generar los procesos de depreciación en base a las unidades producidas. Esta depreciación que se genere también tiene que ser parte del proceso de acumulación de costos porque sigue siendo un costo indirecto más que va a ser parte de este proceso. A través de las transacciones y de este flujo y de este expediente específico tenemos la acumulación de los costos de producción. Aquí empezamos ya con una transacción a acumular lo que adquirí en cuanto a materia prima, lo que tengo por remuneraciones de producción, lo que corresponde a los costos indirectos de fabricación y a lo que es la depreciación de los bienes de producción. Todos estos conceptos empiezo a través de transacciones específicas a hacer una acumulación de inventarios de productos en proceso. Tengo que continuar al siguiente paso, que es el inventario de productos terminados. A través de otro proceso tengo que empezar a acumular estos procesos y todo lo que ustedes están viendo en pantalla empieza a conectarse a través de un expediente propio del sistema y una transacción de acumulación. El siguiente punto ya es qué voy a comercializar. Puedo empezar a clasificar los inventarios, es decir, desde el producto terminado empiezo a conectarme al módulo de inventarios y le indico, mira, este porcentaje o este valor va a ser destinado a la comercialización o este valor va a ser destinado al inventario de consumo corriente. En el punto número 7 están viendo, decido pasar a la comercialización, empiezo a hacer una incorporación al inventario de comercialización y posteriormente a un costo de ventas. Pero si decido para consumo corriente, pues hago otra transacción y todo se va a ver reflejado en 131.0109, que sería ya donde yo haría los consumos posteriores, que sería una transacción ya de consumo directamente en el sistema. Todo este flujo nosotros lo hemos plasmado conceptualmente para que a su vez en el sistema también con las transacciones específicas yo pueda ejecutar toda esta acumulación. Este es uno de los procesos nuevos que se incorpora y que inclusive ya lo hemos probado nosotros y hemos visto, además de esto hemos añadido reportería. Reportería que a usted le permita saber en qué tipo de expediente está trabajando, es decir, estoy trabajando en la producción de mesas, tengo todo este flujo para las mesas. Estoy trabajando en la producción de sillas, tengo este proceso en este expediente donde estoy acumulando ciertos costos. La liquidación y activación de obras. Este es un proceso actual que para nosotros era muy importante plasmarlo en el sistema. Nosotros al momento tenemos proyectos donde hacemos acumulación, tanto de nóminas, servicios. Ahora tenemos la posibilidad en el sistema de hacer una acumulación con el nuevo elemento que hay un proceso en el elemento PEP que lo maneja presupuesto, pero este elemento me va a permitir a mí asociar todos los costos que están relacionados con determinado proyecto. Voy a construir la carretera Quito, Ambato, Cuenca. Esta carretera o este proyecto me va a permitir identificar a mí con el elemento PEP qué tengo que empezar a acumular, cuáles son los costos asociados a esa construcción para finalmente tener mi producto final, que en el caso de la subsecretaría es un trabajo en el cual nos encontramos ya, que es la activación de los bienes de infraestructura. Para poder mantener este proyecto, nosotros, ¿qué le decimos al SINAFIP? Necesito una transacción que me permita acumular los costos. Lo voy a asociar con un catálogo que va a estar de alguna manera relacionado al elemento PEP, pero mi producto final que estamos viendo aquí
en pantalla, mi producto final es ver ya la carretera. Estamos viendo un ejemplo. Aquí tenemos la activación que ya hemos hecho en el sistema SIGEB actual de la activación de un UPS de Santa Elena. Este es el producto final que yo necesito verlo tanto como SINAPIB y lo que estamos trabajando. Lo comentó la economista Vicuña al inicio. Nuestro pedido con el oficio, más bien dicho, nuestra disposición con el oficio circular, es que todo aquello que esté catalogado en sus entidades o que esté identificado como bienes de infraestructura ya sea considerado en la cuenta. Primero, estamos cumpliendo con norma internacional, que es bienes de infraestructura, y segundo, estamos ya registrando toda la inversión que hemos hecho en obras de infraestructura, es decir, carreteras, hospitales, UPCs como estamos viendo, tenemos los VCs, las escuelas del milenio, etcétera. Todo aquello bien de infraestructura que no esté dentro de los bienes inmuebles de uso de administración debe ser catalogado y debe empezar a diferenciarse en la cuenta contable y con el código que corresponde. Esta transacción está incorporada en el sistema, pero para poder realizar o ejecutar esta transacción se requiere de la revisión también interna de la entidad. El siguiente año y estos 3 últimos meses de este año estaremos trabajando en la activación de la infraestructura. Es un pedido a todas las entidades que están presentes en este momento y a las autoridades de cada uno de ellos. Debemos ya empezar a diferenciar e incorporar la infraestructura que tenemos. Toda la inversión debe verse reflejada en las cuentas contables específicas. Vamos al siguiente punto, que es las ventas. Otro de los temas. Nosotros también cuando empezamos a conceptualizar, sabemos que hay ventas de bienes e inventarios y este debía ser un proceso que también estaba incorporado en el sistema. Es un proceso que lo hemos definido. Asociamos el catálogo de ventas e inventarios, tenemos la salida del material que sería el costo de ventas, el registro del comprobante de venta, la aplicación del cobro y en este caso el devengado de ingresos y la apertura del expediente. Todo esto que estamos viendo en pantalla es un expediente que me permite a mí manejar el flujo de las ventas de bienes e inventarios. Y un punto muy importante es que tiene la asociación del catálogo de bienes e inventarios, que es un pedido que lo hicimos dentro de la conceptualización. Si yo ya tengo un catálogo de bienes y un catálogo de inventarios sobre el cual estoy trabajando en una herramienta, yo debo trabajar sobre ese catálogo cuando ejecute las ventas. También debo saber cuándo se realizó esa baja, porque si yo vendo, tengo que disminuir del inventario, tanto en este caso de la bodega de almacenes como de la bodega de bienes. Tengo que disminuir. Tengo que saber cuándo se hizo esta recepción o este cobro, si puedo hacerlo. Todo este flujo tiene una conexión a través de un expediente. Yo sé cuándo vendo, sé cuándo di de baja y sé cuándo lo cobré. Esa es la intención de manejar un expediente relacionado con la venta de bienes y el tema de inventarios. Hay otro tema muy importante que para nosotros también se incorpora al sistema, que es las compras con fondos en el exterior. Actualmente tenemos muchas entidades que operan y hacen compras con fondos relacionados con bienes e inventarios, y aquí nosotros también empezamos a evaluar qué es lo que se necesita. Y lo necesario es que se incorpore el bien, que se mantenga la conciliación. Si se realiza la adquisición, también tiene que haber una transacción o un control en el cual me permita saber si compré, tengo que ingresar. ¿Qué es lo que hicimos? También creamos a través del libro de caja, que ya está definido por el proceso de administración de fondos, una transacción en la cual yo sea el que habilite el bien o inventario para poder cerrar esta cuenta transitoria. Es decir, nosotros incorporamos un movimiento de la entrada de compra de fondos para que a través de esta transacción yo tenga la seguridad y más bien la obligatoriedad de hacer el ingreso del bien o inventario y no quede por fuera, y de esta manera no se registre, no se tenga estas disminuciones del inventario, que es lo que hemos ido observando. Debemos mantener en la conciliación. Nuestra idea de ir viendo fue: veamos todas las formas de ingreso que tenemos de los bienes. Necesitamos en fondos, pues en fondos tuvimos que incorporar esta transacción y ustedes la están viendo en pantalla. Entonces tenemos conceptualizado lo que es las compras con fondos. La pérdida de bienes e inventarios es otro tema. Nosotros desde el año 2012, con la implementación del sistema y la actualización de la norma, sabemos que hay el registro. Existen bienes que por cualquier motivo
hay pérdidas, ¿no? Pérdidas que pueden ser cargadas a la aseguradora, pérdidas cargadas al custodio por determinación de resolución de autoridad competente. Y teníamos que incorporar las transacciones, pero algo más ahí adicional. Como digo, con los cambios de la norma y el cambio de las cuentas, ustedes saben que desde el año 2019 hicimos una actualización y ya no utilizamos cuentas patrimoniales, utilizamos cuentas asociadas al gasto o al ingreso para poder hacer esta disminución por la pérdida. Eso se mantiene, pero se incorpora una nueva transacción. La norma internacional y lo que hemos venido trabajando con los consultores y la actualización, nos han dicho que no se puede utilizar la cuenta patrimonial, pero podemos utilizar una cuenta de orden en la cual me permite a mí saber que hubo una pérdida de esos bienes. Es decir, yo doy de baja, pero dejo reflejada en una cuenta de orden la pérdida como tal. Y con esto, ¿qué va a pasar? La entidad va a saber que ahí hubo una pérdida y producto de eso se debe hacer la recuperación, ya sea vía aseguradora, estableciendo ya una determinación de responsabilidades y otros temas ya específicos. Puede haber incluso una recuperación por nómina. Entonces, tenemos la disminución del bien que se hace una transacción propia del sistema. Tenemos el registro de la cuenta de orden, que es una transacción del módulo de contabilidad. La reposición del bien como tal, que es ya la incorporación del bien. Si yo lo devuelvo un bien de similares características, pues hago una transacción en el sistema y hago una recuperación del bien. Tenemos la disminución de la cuenta de orden y está atado con otras formas de recuperación, que sería a través de la nómina y el efectivo. Tenemos un instructivo que lo emitimos en el año 2012, donde están las formas de recuperación. Esas formas no han cambiado con el SINAFIP, se mantiene el cargo a la nómina en caso de que el custodio sea el responsable. Y en el caso de una recuperación a través de un devengado de ingresos, un CUR, los tenemos también contemplados. Lo que cambia y lo que es nuevo para todos va a ser esta incorporación de la cuenta de orden y esta disminución cuando se haga la reposición del bien o inventario. En el tema del traspaso de bienes también, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente regresando al tema de la planta central y las EODs. Yo tengo puedo hacer la adquisición también o tengo en este momento, como ustedes han estado haciendo procesos de depuración, tengo entidades que cierran y pasan los saldos a otras entidades. ¿Qué es lo que necesitamos? Una transacción para poder hacer este efecto del traspaso de bienes, pero ahora esta transacción está conectada. Es decir, el bodeguero de la entidad emisora va a tener una conexión con el bodeguero de la entidad receptora a través de un expediente. Si yo como MEF paso mis saldos, voy a decir una EOD del MEF de Cuenca, paso los saldos a la planta central del MEF, yo haría esta creación del expediente de traspaso, contabiliza la baja al contador, manda un expediente a la entidad que recibe y ella va a ser la que acepte el alta y cierre el expediente. ¿Qué nos permite esto? Garantizar que se hagan los procesos. Muchos de los inconvenientes o los temas que hemos ido analizando es que hay procesos en los cuales se hace el cierre de una entidad, la otra entidad no recibió, no tiene el dato de cuáles son los bienes y ahí empiezan los problemas de las conciliaciones que hemos ido identificando. ¿Qué es lo que hace esta transacción? Me garantiza a mí que lo que yo estoy entregando sea recibido por la otra entidad. Obviamente que la otra entidad puede rechazar si no está de acuerdo, ¿no? Por eso existen transacciones no de una aceptación total, sino con un rechazo, porque siempre va a estar también de por medio la parte administrativa. Nosotros tenemos que validar la firma de las actas entrega-recepción. Entonces, cualquier proceso que hagamos en un sistema financiero siempre va a requerir que no dejen de observar la normativa de Contraloría. Estamos viendo en pantalla el efecto contable. Todo esto está conectado. Nosotros somos un módulo que estamos directamente conectados con la parte de contabilidad. Cada transacción que ejecutemos en el módulo de bienes o inventarios está directamente relacionada con el módulo de contabilidad. En la primera parte estamos viendo si yo hago la disminución, obviamente voy a hacer una disminución del bien y de su depreciación y la entidad que reciba hará una recepción ya directamente tanto del valor contable como la depreciación acumulada. Es otro punto que hay que tomarlo en cuenta. El bien no es nuevo, el bien ya vino depreciado de otras entidades y nosotros tenemos que continuar depreciando el bien. No podemos directamente asumir que es un bien nuevo. Debemos siempre evaluar lo que estamos recibiendo, cuál es la vida útil y cuáles son los valores de depreciación acumulada que tiene ese bien.
Otro de los temas también que incorporamos es el comodato. Nosotros tenemos comodatos registrados en el sistema de bienes y también teníamos que darles una transacción en la cual a través de un expediente sea la entidad emisora la que registre el expediente y la receptora también tenga la posibilidad de ver este expediente para el registro en la cuenta de orden. La entidad que es la dueña del bien mantendrá en su cuenta contable, como lo hemos venido haciendo, y la entidad receptora será aquella que mantenga la cuenta de orden. Este expediente era importante y necesario, inclusive porque nosotros tenemos migración actual de las cuentas de orden que tendríamos que hacerlas también a estas cuentas de comodato. Las cuentas de orden se están manteniendo en el catálogo general de cuentas. Y está la transacción que están viendo en pantalla, que es la recepción en la cuenta de orden, que es la 91113. Tenemos el deterioro. Esto es algo nuevo que se viene con la implementación, pero me voy a referir a nuevo en cuanto a transacción. En el año 2016 nosotros ya incorporamos el concepto de deterioro. Ahora, a través de una transacción específica en el sistema, vamos a poder registrar esa pérdida de los beneficios económicos o de servicio de un determinado activo. La forma de contabilización va a ser similar a la de la depreciación por el tema del manejo de la cuenta de deterioro acumulado. Sin embargo, esta transacción no tiene un cálculo de fórmula, sino es un cálculo que va a estar establecido en base a la normativa vigente. Es decir, yo tengo que ver cómo reconocer, cómo calcular, cómo definir ese deterioro para que a través de esta transacción ustedes puedan indicar, para este bien inmueble, el deterioro del año 2020 es de $10,000. Este momento el sistema va a ejecutar la transacción, se va a conectar al activo, es decir, al edificio, se va a conectar este valor del deterioro y ahora cambia la información del activo, es decir, usted va a ver valor contable menos depreciación acumulada menos deterioro acumulado es igual a mi valor en libros. Ya en la norma técnica que se expedirá para el año 2020, ya usted va a ver el nuevo concepto, inclusive el deterioro acumulado. Cuando ya se calcule en el año 2020 y yo esté generando una depreciación en el año 2021, este deterioro es parte del cálculo de la nueva depreciación. Cambio de norma internacional, por eso es que usted va a ver en la normativa la nueva fórmula en la cual el deterioro es parte del cálculo de la amortización o la depreciación. Sin embargo, es cuando se ejecuta el deterioro. Si yo no tengo en el año 2020 deterioro, tendría que utilizar la fórmula normal, por decirlo, es decir, valor contable menos valor residual dividido para la vida útil. Ese sería mi cálculo normal de depreciación, pero si hubiera deterioro, tengo que utilizar la fórmula o la clave de amortización que corresponde. El deterioro tiene que establecerse por un cálculo ya directamente de la entidad y es una transacción que va a estar disponible dentro del sistema para lo que es activos. Para lo que es inventario, al ser muy particular el tema, lo tendremos en una transacción directamente en el módulo de contabilidad. La transacción MIGO es una nueva transacción que se incorpora y va a llamar un poco la atención a todos, pero es una transacción que me permite hacer la incorporación ya de la cuenta que ustedes deben, no sé si les han comentado o no sé si estuvieron en las charlas de contabilidad, es la cuenta transitoria para los procesos logísticos. Entonces, nosotros hacemos una incorporación tanto de bienes como de materiales y hacemos un primer asiento que es la cuenta de activo o bien sobre la cuenta transitoria que es la 226. Nosotros hacemos con la entrada y la transacción MIGO, ya registramos la primera, la cuenta transitoria que incluso está normada y está por norma internacional y posteriormente hacemos este cierre de la cuenta transitoria generando la cuenta por pagar. Este es el nuevo cambio. El sistema nos permite cumplir lo que indica NIC SP. El sistema es una transacción nueva, es una transacción que tiene controles, es una transacción que me permite contabilizar directamente o hacer el ingreso directamente del inventario, garantizando la contabilización, pero no quiere decir que es una transacción que no sea revisada por el contador. El contador puede aprobar o rechazar en el caso de que no esté ejecutada correctamente. Entonces, cada uno de estos procesos no tienen una aceptación total, es decir, cada uno de estos procesos tienen que ser revisados y aceptados cuando ya se ejecute directamente la transacción, que es la transacción MIGO.
En el tema de especies valoradas, como lo he mencionado, es un nuevo proceso. Nosotros necesitábamos incorporar especies valoradas, si bien estamos, siempre hemos trabajado directamente con la Cancillería, ha sido una de las entidades con la que hemos trabajado más en este proceso. En el caso de que alguna entidad maneje especies valoradas físicas, también podrá hacer uso del sistema. En este caso, nosotros vimos la fijación del precio que se hace por acuerdo ministerial, la preparación de la especie como tal, para lo cual ya tienen definidos números de serie que deben tener cada una asociados. Hay un proceso de venta que se puede hacer desde el mismo sistema. Este es un módulo completo. Yo defino el precio, asigno una serie, defino la cuenta contable en la que está incorporado, hago una activación para el proceso de la caja específica, hago una salida a través de la transacción MIGO, es decir, una venta, y hago una dotación del libro de caja porque tengo conectado lo que es el cobro como tal. Entonces es un módulo completo para el manejo del inventario, el manejo de la venta e inclusive el cobro como tal. Entonces es un nuevo módulo diseñado. En este momento en producción lo utilizará la Cancillería, pero en el caso de que existan entidades que manejen especies físicas, también podríamos trabajar en este proceso. Lo que sí, creo que esta es la última, lo que sí quería un poco nuevamente pedir, ya lo hemos hecho al inicio, es solicitar el tema de la conciliación de todos estos procesos que hemos visto. Es decir, necesitamos obligatoriamente que estén conciliados los bienes y los inventarios, tanto en el caso del módulo de bienes, todo lo que es bienes, y el caso de inventarios que estamos por abrir el capturador para el 1 de noviembre, incorporar todo lo que es inventario. Hemos emitido muchos acuerdos. El último oficio ya permite habilitar las cuentas transitorias de regulación y ajustes para que ustedes lo utilicen. Si tienen saldos que ya no ha sido posible conciliar hasta la fecha, pero que tienen un cronograma establecido y lo van a hacer, van a poder seguir depurando estas cuentas durante el siguiente año, pero es necesario tener saldos conciliados. El problema realmente que implicaría no tener saldos es que no podríamos hacer una migración total de su información al SINAFIP. Si la entidad no tiene todos sus saldos, eso generaría realmente una complicación para la operatividad. Nuevamente, el pedido de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Finanzas es tener ya sus saldos conciliados. Este ha sido un año realmente complicado, entendemos la situación, sin embargo, también pedimos entender la salida del nuevo sistema y la salida a producción. Es un requisito, no podríamos migrar su información si no está conciliado. Entonces, el día de hoy pido a las entidades que están presentes, ya hemos emitido oficios circulares, tratemos de concluir, más bien dicho, concluyamos el proceso hasta noviembre del 2020, de tal manera que diciembre sea solo un mes en el cual nosotros ya estaremos preparando la información para la migración al SINAFIP. Asimismo, si tenemos bienes de infraestructura, concluyamos. La Dirección Nacional de Activos Públicos de la Subsecretaría está presta para brindar la asesoría que ustedes necesiten. Y eso estamos a la espera de que ustedes nos soliciten, si tienen alguna consulta ya puntual en el tema de ajustes, pues estamos prestos a dar la asistencia y bueno, espero que esta charla haya sido realmente muy productiva para ustedes y agradezco la atención prestada. Gracias. Agradecemos a la ingeniera Cintia Catota por su